Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En la vasta geografía mediática que rodea al mundo del espectáculo, donde las vidas privadas y las estrategias profesionales se solapan hasta difuminar los límites entre lo íntimo y lo público, la reciente comunicación proveniente del equipo de Azal Suba ha reavivado con fuerza la atención sobre dos trayectorias que, durante años, ocuparon titulares y corazones por igual. La declaración oficial, emitida por la representación de la actriz, no se limitó a constatar una coincidencia de apariciones, sino que articuló un diagnóstico más complejo sobre la naturaleza de ese reencuentro, al sostener que la coincidencia aparente es, en realidad, parte de un proceso de negociación orientado a un proyecto conjunto que, según la misma fuente, habría actuado como catalizador de una nueva cercanía entre las partes implicadas. Lo que sin duda inaugura una etapa de incertidumbre, expectativa y especulación que conviene ser seguida con cautela y rigor informativo. La génesis de esta historia se remonta a la época en la que ambos intérpretes coincidieron en un mismo rodaje, circunstancia que, por su propia dinámica, suele propiciar la creación de lazos intensos debido al tiempo compartido, la intimidad creativa y las afinidades personales que emergen en los ensayos y las jornadas de filmación. Aquello que comenzó como una complicidad profesional fue transformándose con el tiempo en una relación sentimental de larga duración que, a su vez, constituyó uno de los relatos amorosos más seguidos por la prensa rosa turca, una narrativa que conjugó gestos públicos, confidencias compartidas y una proyección mediática que convirtió a la pareja en objeto de devoción por parte de sus seguidores. Sin embargo, como ocurre con frecuencia cuando las agendas artísticas se tensan, las prioridades individuales y las exigencias de la carrera determinaron una separación que, aunque cerró un capítulo afectivo, no borró la huella de la historia compartida ni la intensidad de la atención pública sobre cualquier gesto que pudiera ser interpretado como un augurio de reconciliación. El efecto inmediato de la declaración se observó en la esfera digital donde, en cuestión de minutos, los nombres de Azal Suba y Erkan Merik se convirtieron en tendencia, con hashtags proliferando, vídeos compilatorios que reseñaban sus mejores escenas y una cadena de mensajes de fans que oscilaban entre la euforia, la nostalgia y la prudencia. Esa reacción pública pone en evidencia el valor performativo de la expectativa mediática, ya que la propia incerteza, la falta de una confirmación categórica sobre la naturaleza del reencuentro, alimenta la conversación y permite que tanto la posibilidad de un regreso sentimental como la de una colaboración profesional coexistan en la imaginación colectiva. En este escenario, las conjeturas no solo revelan deseos personales de la audiencia, sino que muestran cómo la industria del entretenimiento puede beneficiarse de la incertidumbre para preparar un anuncio con alto impacto promocional. Cabe también un examen atento al perfil artístico de ambos. Ni Azal ni Erkan son figuras unidimensionales limitadas a la anécdota de su relación, por el contrario, han transitado por registros variados. Desde la comedia y el drama contemporáneo hasta propuestas que exigen sutileza interpretativa y riesgos estilísticos. Por lo que cualquier proyecto en el que participaran conjuntamente tendría la posibilidad de aprovechar esa experiencia acumulada para construir un producto que no dependa exclusivamente del efecto nostalgia, sino que ofrezca una propuesta narrativa sólida capaz de dialogar con la biografía mediática de ambos sin reducirla a un simple reclamo publicitario. Esta posibilidad abre un espectro creativo que puede ir desde una ficción íntima, cargada de matices y silencios significativos, hasta una producción de mayor envergadura destinada a capitalizar la sinergia de dos talentos consagrados. Desde la óptica de la comunicación estratégica, la postura adoptada por la Oficina de Representación revela un manejo medido de la atención pública, al afirmar la existencia de desarrollos sorprendentes sin emitir certezas categóricas. La fuente logró dos objetivos simultáneos: mantener el nombre de ambos en el centro de la conversación y preservar, al mismo tiempo, la flexibilidad necesaria para orientar posteriormente la narrativa hacia el terreno que más convenga, sea este el del romance,
renovado o el de la producción profesional, en las próximas semanas. La atención profesional se concentrará en detectar señales más concretas, firmas de contratos, clásicos comunicados de proyectos, ruedas de prensa conjuntas o, por el contrario, manifestaciones públicas que insistan en la independencia afectiva y laboral de cada uno, y será allí donde se dirima, con mayor fundamento, la naturaleza real de este acercamiento. La dimensión afectiva del público es inevitable y resulta comprensible que una parte significativa de los seguidores albergue la esperanza de que los lazos que alguna vez existieron puedan reconstituirse en una forma nueva y enriquecida por la madurez. Al mismo tiempo, el escepticismo no es menor entre quienes interpretan estos movimientos como parte de un engranaje promocional, diseñado para generar expectación y garantizar afluencia de audiencia a un eventual estreno. En MR Magazine queremos conocer su postura. ¿Prefieren que este reencuentro culmine en una declaración amorosa que restituya la historia de antaño? ¿O creen que la unión de ambos en pantalla, sosteniendo un proyecto creativo, sería la forma más coherente y profesional de canalizar la proximidad anunciada? Les pedimos que plasmen su opinión en los comentarios, que compartan relatos, recuerdos o escenas preferidas y que nos indiquen, asimismo, qué nombres del panorama turco desean que abordemos en próximas investigaciones. Mientras aguardamos pronunciamientos oficiales por parte de Azal Suba y Erkan Merik, que sin duda disiparán o ratificarán hipótesis, nuestra editorial asume la responsabilidad de seguir paso a paso los nuevos elementos que puedan surgir, privilegiando siempre la verificación y la contextualización frente a la prisa por la exclusiva. La expectativa que hoy se ha instalado no solo alimenta la curiosidad de los fans, sino que plantea interrogantes relevantes sobre cómo se construyen y se reconfiguran las historias públicas en el universo audiovisual contemporáneo, y sobre de qué modo la conjunción entre lo personal y lo profesional puede devenir en un motor creativo o en un episodio destinado a la mera circulación mediática. Para cerrar esta entrega, reiteramos la invitación a la participación. Escríbanos qué opinan. Propongan otras figuras que desean ver analizadas en MR Magazine y compartan sus teorías sobre el desenlace que imaginan para esta historia que, por ahora, permanece abierta y cargada de posibilidades. Mientras tanto, nos comprometemos a llevarles, con seriedad y respeto, cualquier novedad que confirmen las partes interesadas. Gracias por su lectura y por acompañarnos en este pulso entre la vida, la pantalla y la expectativa social. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.